Soy Sebastián Campanario, periodista, economista, divulgador. Agradezco muchísimo WeCare la posibilidad de difundir esta agenda creciente de bienestar y de Revolución Senior. Son los últimos dos libros que yo saqué. En el 2019 hice Revolución Senior y este año, en el 2021, saqué El futuro del bienestar, ambos por Sudamericana. Arranco El futuro del bienestar haciendo alusión a una canción famosa de Lelutier. Seguramente los que tienen más de 45 o 50 saben de qué estoy hablando. En el 81 ellos crearon una samba que se llama Añoralgias, que aludía a un pueblito, supuestamente del norte, no decía el norte, pero bueno, de algún lugar de la Argentina, que al principio, digamos, el cantor hablaba con mucha añoranza del tema y le gustaba y lo elogiaba, etc. Pero en la mitad de la samba empieza a decir que había 9 meses de sequía, 3 de inundación, llovían meteoritos, había cuervos a la noche, bueno, pasaba de todo, ¿no? Y lo que tuvimos durante la pandemia en materia de bienestar fue una suerte, digamos, de esta samba añoranza. O sea, tuvimos un cataclismo realmente en términos de bienestar porque los indicadores que hay, no solamente del COVID, sino de todas las enfermedades que no se trataron por el COVID y sobre todo de salud mental, ¿no? Que es otro área muy subestimada, fueron catastróficos, ¿no? Y esto hizo que el tema del bienestar, que siempre fue algo muy importante para todos, se volviera todavía algo mucho más protagónico. Todos tenemos algún pariente, algún familiar, algún amigo que sufrió mucho con el COVID, entonces tomamos mucha más conciencia de nuestra fragilidad como seres humanos, ¿no? Y en paralelo estamos viendo, y esto yo lo sigo muy de cerca en las columnas en el diario La Nación, avances como nunca habíamos visto en ciencia y en tecnología vinculados a ciencias de la vida, ¿no? Principalmente lo que es la biotecnología. Para mucha gente muy inteligente, así como en los últimos 50 años la avenida digital fue el gran driver, el gran motor de transformación en el mundo. Estamos iniciando una era, una década o varias décadas en las cuales las ciencias de la vida van a ser el gran driver de innovación, ¿no? Por ejemplo, hay un tecnólogo e inversor norteamericano, se llama Marc Andreessen, que en el año 2011, en un famoso reportaje que le hicieron en el Wall Street Journal, dijo que el software, la programación, se estaba comiendo el mundo, y fue una frase muy premonitoria, porque en ese momento las empresas más grandes del mundo no eran empresas de tecnología, y hoy sí lo son, y él y su casa de inversión hoy están diciendo que la biotecnología se está comiendo el mundo, ¿no? Que estamos iniciando, como decía antes, una gran era de las ciencias de la vida. Y cuando hablamos de ciencias de la vida no hablamos solamente de salud, sino que hablamos de energía, de infraestructura, alimentación, de muchas áreas, ¿no? Y aun cuando vemos las historias más importantes que vimos en los últimos años en materia de innovación, vemos que la mayoría surgen del campo de la salud y de las ciencias de la vida, ¿no? Las grandes historias de innovación de los últimos 3 años fueron lo rápido que se pudieron hacer las vacunas para el COVID, fueron las tecnologías de ARN mensajero. Aun cuando uno va a historias del campo de la inteligencia artificial, también ve que ahí las ciencias de la vida son muy protagónicas, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa famosa del campo de la inteligencia artificial que se llama DeepMind, que siempre da un batacazo mediático ganándole al mejor jugador de póker, al mejor jugador de Go, de distintos juegos. Ese es el gran título de DeepMind cada 6 meses. Bueno, el último gran batacazo de ellos fue competir en un torneo junto con los biólogos y biólogas más importantes del mundo para ver quién anticipaba mejor la estructura de proteínas, que es un proceso muy trabajoso hacer en laboratorio y muy costoso, y bueno, ganó finalmente el algoritmo, ¿no? O sea, ahí vemos también mucho protagonismo en inteligencia artificial, en computación cuántica, ¿no? Que es otro gran área de desarrollo, en la cual también laboratorios, empresas de salud están a la vanguardia. En el área cripto también vemos mucha descentralización vinculada al área de salud. Entonces, creo que ahí hay un combo, digamos, de mucho avance en materia de ciencias de la vida y de biotecnología. Hay muchas maneras de dividir el conocimiento, ¿no? De categorizarlo. A mí me gusta mucho una que siempre me mencionaba un físico ruso, llamado Andrei Bachnov, con quien escribimos un libro en el año 2019, y él decía que uno puede dividir el conocimiento en 4 cuadrantes, ¿no? Hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Hay cosas que son intuitivas, que no sabemos que las sabemos, pero por lejos el cuadrante más interesante de esta categorización es el de lo que no sabemos, ¿no? O sea, hay mucho de eso, es el 99% del conocimiento. Y me parece interesante hoy en un mundo que se acelera tanto, en el cual el cambio tiene una velocidad ya trepidante,
me parece interesante señalar que mucho de lo que no sabemos ya está disponible, ¿no? No son tecnologías de las cuales hablemos para la década que viene o de la segunda mitad de la década, sino que son cosas que ya están disponibles y a veces no sabemos que están disponibles, ¿no? Entonces en muchas áreas del tema salud uno puede activar y puede hacer test y puede hacer tratamientos, etcétera, que uno no sabe que están disponibles. Yo con la idea de aprender sobre lo que no sabía, para el libro El futuro del bienestar, hablé con fuentes muy raras, o sea, no solamente con médicos, obviamente con biólogos y biólogas, sino que hablé, por ejemplo, mucho con Pepe Sánchez, que es un basquetbolista, es el líder de la generación dorada, hace poco le dieron el Salón de la Fama, mejor amigo de Manu Ginóbili, etcétera, que tiene un gran proyecto de bienestar en Bahía Blanca, y él es un experto en el tema de hábitos para mejorar el bienestar. Entonces fue muy interesante que me contara cómo, por ejemplo, tendemos a ser muy binarios en materia de bienestar, pensamos que o vamos a correr el Ironman o somos un desastre, ¿no? Y ese pensamiento binario nos hace nunca tomar decisiones, nos hace siempre empezar la dieta la semana que viene, como en general tendemos también a subestimar la capacidad de interés compuesto que tienen los hábitos de bienestar, ¿no? Lo que uno hace para sentirse bien, al igual que lo que uno hace para ahorrar en dinero, tiene un interés compuesto. Cuanto antes lo empiece a hacer mejor, entonces la sumatoria de esos pequeños hábitos dan una riqueza de bienestar al final de la vida. Hablé mucho también con el libro con una neuróloga que se llama Lorena Jovenes, una neuróloga con mucha trayectoria académica, que en los últimos años se empezó a dedicar más que nada a lo que es el cruce entre meditación y psicodélicos, que son temas, digamos, que están con mucha explosión ahora, sobre todo los psicodélicos. Todas las semanas hay alguna autorización en Estados Unidos y en Europa para el uso de nuevas drogas. Este es un gran nuevo área del tema de bienestar. Y como les decía también en un principio, la salud mental, que fue el gran tema con el cual hablé con Lorena, también es algo que está muy subestimado, ¿no? Hay estimaciones del World Economic Forum, de The Lancet, que hablan de que el desafío que tenemos en materia de salud mental de aquí al 2030 equivale en términos económicos también a billones de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de millones de dólares, una parte muy importante del PBI planetario. Para que tengan una idea, hoy por hoy, en muchos países desarrollados ya es una causa de no ir al trabajo mucho más grande el tema de salud mental que el tema de salud física, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un gran área que la Argentina, que tiene muy buenos profesionales, puede aprovechar mucho para avanzar en este área que tiene muchísimo avance. Y también hablé muchísimo en el libro con un amigo que se llama Alberto Neisberg, que estuvo cuando hicimos la charla en WeCare, que tiene 97 años, cumplidos en abril, tiene el doble de la edad que tengo yo. Nos hicimos amigos con él en el Instituto Baikal. Él es un ingeniero que tiene muchos emprendimientos, trabaja con diseñadores de 30, 40 años, diseñando algunos objetos que tienen que ver con la segunda mitad de la vida. Y él es un experto en lo que son las zonas azules de longevidad y en bienestar para la tercer tercio de la vida, segunda mitad de la vida. Y Alberto, bueno, vivo haciéndole notas para el diario, pues es una persona de una infinita sabiduría. Una de las últimas que le hice para La Nación, bueno, le pregunté en qué momento de su vida él hizo el clic para cambiar, y él no lo dudó y me dijo a los 94 años, lo cual es muy, es muy bueno para todos porque indica que, bueno, no hay edad para cambiar, que podemos hacerlo en cualquier edad. Jeanne Calment, el récord de longevidad, una francesa, que murió a los 122 años, dejó de fumar a los 117 años, ¿no? Y hay gente que corre maratones a los 80 años y empezó a correr a los 70 años. Así que en realidad, si bien es cierto que cuanto antes empecemos es mejor por este tema del interés compuesto, bueno, nunca es tarde para hacerlo. Con Alberto Neisberg, por supuesto, hablamos mucho del gran tema de la revolución senior, que yo creo que se está desplegando ahora. Cuando hice el libro en el año 2019 todavía era muy incipiente. Yo me acuerdo que hacía notas para el diario La Nación y me costaba conseguir gente que opinara para esas notas, porque para la gente era un quemo salir en ese tipo de artículos. Y hoy me pasa lo contrario, ¿no? Hago notas para la tapa de sábado de la revista de otros lugares de La Nación, y me pasa no solamente que me cuesta mucho menos conseguir casos de personas exitosas o con buena trayectoria de vida de 80, 90, 100 años, sino que además muchas veces en algunos de estos casos la gente se agrega edad, ¿no? Me dice, bueno, tengo 80 pero voy a cumplir 81, tengo 83 pero voy a cumplir 84, y estoy orgullosa
de, por ejemplo, cursar en matemática exactas de la UBA, que es una carrera dificilísima, con 80 y pico de años. Hay gente que vemos que hace eso hoy. En general, lo que está sucediendo, digamos, además de tener gente muy longeva, es que hay personas de 70, 80, 90 años que tienen su cuerpo y su mente como si tuvieran varias décadas menos, ¿no? La verdadera revolución senior es la que nos indica que estamos teniendo más décadas de plenitud física y cognitiva, ¿no? Ese es el gran cambio. El récord de edad, que es de 122 años, tal vez tarde en romperse, en algún momento se va a romper, pero lo importante es que hay gente de 90, 100 años con plenitud física y cognitiva. Y, por ejemplo, un dato muy interesante es que el pico en cada actividad, en cada deporte, en la ciencia, en las presidencias, etcétera, cada vez se da una edad más alta, ¿no? Esto lo estudia, por ejemplo, en creatividad muchísimo un economista que se llama David Galenson, que lo que hace es ver distintos directores de cine, actores, escritores, escultores, poetas, etcétera, a qué edad hacen su obra más vendida, más leída, más vista en el caso de películas, y la gran nube de puntos está en los 60, 70 años, ¿no? La creatividad, que es unir puntos que nadie había unido con un valor agregado para la sociedad. Bueno, esos puntos son la experiencia que tenemos, entonces es bastante lógico que sea una habilidad que crece con la edad. Pero si uno, por ejemplo, mira tenis, Federer, Djokovic, Nadal, todos de 37, 36 años, Federer de 41. En la NBA, LeBron James, 37 años. Fútbol americano, Brady, 42 años. Golf, por primera vez el campeón mundial tiene más de 50 años. En fútbol, Messi, Ronaldo, 30 y pico de años. O sea, cualquier área que uno tome, la edad promedio en la cual se logra el máximo rendimiento está creciendo. Presidentes, ¿no? En Estados Unidos por primera vez Biden, un presidente con más de 80 años, Nancy Pelosi, la otra gran estrella de la política norteamericana, 82 años, CEOs, la edad promedio en la cual la gente consigue un premio Nobel está aumentando, la edad promedio en la cual se hace un gran descubrimiento científico está aumentando, digamos, todo esto forma parte de la revolución senior. Yo todos los meses de abril viajo a la NASA para hablar ahí con empresarios en Cabo Cañaveral y hablamos con astronautas, y los astronautas son personas de 50, 60 años, ¿no? Son personas que tienen muchísima experiencia, ¿no? Por supuesto que en general los medios de comunicación, el título que más vende es decir que la persona a 800 años ya nació. Digamos, el gran tema ahí mediático es la inmortalidad, es vivir cientos de años, ¿no? Como Yoda de la Guerra de las Galaxias, que se murió a los 860 años. Ese es el tema que más vende en los medios. En general, en temas de innovación, mediáticamente siempre hay un tema que captura toda la atención y nos perdemos muchas cosas que pasan en el medio, ¿no? Y en Revolución Senior lo que pasa en el medio es lo que decía antes, que podemos vivir hasta los 60, 70, 80 o más años como si tuviéramos menos años. Hace poco, hablando con Marcelo Rinesi, que es un futurólogo y especialista en temas de longevidad, él me decía que para el 2050 cree que ya va a haber gente de 80 años con físico y mente de una persona de 40. O sea, no estamos tan lejos de eso, pero bueno, vale la pena para eso, para el momento en el cual lleguemos a esa velocidad de escape de longevidad, ese momento en el cual la vida, la expectativa de vida crece más rápido que el tiempo que pasa, lleguemos en plenitud física y cognitiva, ¿no? Hay una frase de Woody Allen que dice que, en chiste, dice que se perdió la revolución sexual por 2 meses, ¿no? O sea, a mí no me gustaría perderme la inmortalidad o este momento de velocidad de escape de la longevidad por un par de meses, ¿no? Hay que llegar bien a ese momento. Les agradezco muchísimo la atención, soy Sebastián Campanario, periodista, economista y divulgador.